Zombie Apocalypse. Según el periodista Jason Schreier, el juego más avanzado que está desarrollando Eidos Montreal pertenece a una nueva IP, lo que desmiente los rumores de que estén trabajando ahora mismo en una nueva entrega de Deus Ex. Eso sí, ha afirmado también que de estar desarrollándose un nuevo Deus Ex, se lanzaría dentro de unos años, pero ni siquiera se sabe si Eidos Montreal está planeando desarrollar otro juego, por lo que habría que esperar a que lo confirmaran o anunciaran. Marvel Studios y Disney han lanzado este nuevo vistazo al personaje de Matt Murdock alias Daredevil, interpretado por Charlie Cox, en la serie She-Hulk Attorney at Law, que se estrena el 18 de agosto en Disney+. Según The Cosmic Circus, el actor Anthony Ramos interpreta al villano Parker Robbins alias The Hood en la serie Ironheart. DreamWorks ha lanzado el tráiler oficial de la tercera temporada de Dragons: The Nine Realms, spin-off de Cómo entrenar a tu dragón, que se estrena el próximo 18 de agosto en Hulu y Peacock. Los periodistas Eric Davis y Humberto González realizaron ayer un Twitter Spaces donde dieron nuevos detalles sobre la película Batgirl y del futuro de Henry Cavill como Superman. Por una parte, Humberto González afirmó que antes de que Batgirl tuviera su fase de reshoots, obtuvo las mismas puntuaciones que Black Adam en las proyecciones de prueba, que Gal Gadot va a volver como Wonder Woman en dos próximas películas del DCU que están por estrenarse, Amber Heard tendrá 20 minutos de metraje como Mera en Aquaman and the Lost Kingdom. Por otra parte, Eric Davis afirmó que lo último que sabía sobre la situación del Superman de Henry Cavill era que Warner Bros. Le preguntó una vez más si quería volver al DCU y Henry Cavill les ha dicho que no. Sin embargo, añadió que a Warner Bros. Discovery le gusta el Superman de Henry Cavill, y ahí que hayan intentado saber si sigue interesado en volver como Superman, pero que este tema dependerá totalmente de que la nueva visión del DCU que tenga David Zaslav convenzca a Henry Cavill o no. Por último, también ha afirmado que Aquaman 2 ya está terminada. No hay nada oficial en todas estas informaciones, así que mejor coger todo esto con pinzas hasta que salga algo oficial al 100%. Blizzard ha anunciado en Twitter que la 26ª temporada del videojuego Diablo 3 llegará a su fin el próximo 21 de agosto. Ya hay confirmada una temporada 27 del juego, que tendrá una novedad llamada Crisoles Angélicos, unos artefactos celestiales que pueden utilizarse para santificar cualquier objeto legendario equipable. Estos objetos estarán limitados únicamente a los personajes de temporada que hayamos creado y no podrán ser transferidos a otros personajes una vez que la temporada haya terminado. El actor Giancarlo Esposito ha confirmado durante la Super Hero Car Show and Comic Con de San Antonio que se ha reunido con Marvel Studios para unirse al UCM y que, aunque en esa conversación se pusieran varios nombres sobre la mesa, él ha admitido que le gustaría interpretar a Charles Xavier alias el Profesor X. Arc System Works ha anunciado durante la EVO 2022 que el videojuego Dragon Ball Fighter Z tendrá versiones nativas para PlayStation 5 y Xbox Series y rollback. No han dado más detalles por el momento, pero podemos esperar diversas mejoras en el apartado visual y en la jugabilidad, que podamos saltar de las versiones de Play 4 y Xbox One a las de la actual generación con el Smart Delivery en el caso de Xbox y las actualizaciones correspondientes en el caso de PlayStation, y que el rollback ayudará a los jugadores a tener peleas con menos lag. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre estas noticias, que os leo.